Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a su espacio UJAT Conciencia. Este espacio dedicado al conocimiento científico generado por los investigadores de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos también a Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040XH UJAT, nuestras siglas. UJAT Conciencia es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Soy Adrián de Dios y en esta ocasión damos las gracias a la División Académica de Educación y Artes y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo tanto en la realización como en la transmisión de este programa y de los anteriores, por supuesto. Y también los invitamos, auditorio, a que sean parte de nuestra comunidad y compartan sus comentarios y preguntas en redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. También estamos en Spotify por si quieren recapitular alguno de los podcasts anteriores. Nos encuentran igual como Ciencia y Tecnología UJAT. Y por supuesto, ya estamos también en TikTok, así que súmense a esta era digital que estamos teniendo con la divulgación científica. Antes de presentarles a nuestro invitado de lujo de esta ocasión, amigos, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos. Recubrimientos metálicos podrían ser útiles para combatir y disminuir bacterias y virus. Una manera en que los virus o bacterias son transmitidos es a través del contacto directo con superficies metálicas contaminadas. Por ejemplo, pasamos en el transporte público, carritos de supermercado, en general con estructuras metálicas que se encuentran presentes en lugares donde hay intenso tráfico de personas, como escuelas, hospitales, edificios y transporte público, etc. Asimismo, se ha demostrado que las nanopartículas de plata inhiben el funcionamiento de las proteínas funcionales de los coronavirus, como el SARS-CoV-2. Recientemente, se ha publicado que las nanopartículas de plata inhiben el funcionamiento de las proteínas funcionales del SARS-CoV-2, por lo que los recubrimientos metal AG-NPS son potencialmente útiles para combatir y disminuir la propagación del coronavirus. Este estudio, que lidera el Dr. Gabriel Trejo Córdoba, se lleva a cabo por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica en Querétaro. ¿Quién está protegido contra la viruela del mono? Experto lo esclarece. La viruela del mono. Esta infección produce la aparición de marcas rojizas en la piel que se inflaman y llenan de pus, produciendo fiebre y dolores de cabeza en quien la padece. De acuerdo a una publicación en The New York Times, los bebés de menos de 6 meses y los adultos mayores serían afectados con más facilidad por la viruela del mono. Sin embargo, hasta la fecha, el primer grupo no ha sido afectado por el brote actual, que cuantifica más de 200 casos activos y 100 sospechosos en 20 países distintos. Según los informes de la Organización Mundial de la Salud con respecto al segundo grupo, comprendido por las personas con más de 60 años, los especialistas dicen que hay una gran parte de esta población que estaría exenta de atravesar una infección grave, gracias a que fueron vacunadas contra la viruela décadas atrás. De contraerla, solo padecerían síntomas leves para recuperarse posteriormente. No podemos garantizar que una persona que fue vacunada contra la viruela todavía estará protegida contra la viruela del mono, destacó el doctor Luigi Ferrucci, director científico del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. Estudio afirma que podrían existir 4 civilizaciones extraterrestres dispuestas a invadir la Tierra. El escritor Alberto Caballero decidió profundizar en un artículo sobre las posibles 4 civilizaciones alienígenas que podrían ser una amenaza para la Tierra. Esas palabras desalentaron a los fieles creyentes de la práctica METI, por lo que Caballero, un estudiante de doctorado en resolución de conflictos en la Universidad de Vigo, en España, escribió el artículo, estimando la prevalencia de
civilizaciones extraterrestres maliciosas. En este busca encontrar una respuesta a las limitaciones y cuestionamientos sobre qué pasaría si hubiera comunicación con la vida extraterrestre en la galaxia y sobre todo que los científicos vuelvan a confiar en esta mensajería. El artículo del escritor plantea que hay aproximadamente 4 civilizaciones extraterrestres maliciosas en la Vía Láctea y que en su opinión enviarles mensajes no representaría un riesgo para la Tierra, pues habría las mismas posibilidades de extinción que si el planeta es golpeado por un asteroide catastrófico global. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Efemérides científicas. El 1 de junio es el Día Nacional de la Marina, determinado en 1942 para recordar que el 1 de junio de 1917 por primera vez zarpó del puerto de Veracruz el vapor Tabasco, un buque mercante mexicano donde toda su tripulación se formó solo de mexicanos. El 3 de junio se celebran 2 acontecimientos. El primero es el Día Mundial de la Bicicleta, declarado por la Asamblea General para reconocer la singularidad, la longevidad y la versatilidad de la bicicleta, que constituye un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico, que contribuye a la gestión ambiental y beneficia a la salud. El 3 de junio de 1965, el astronauta Edward White de la misión Géminis 4 realiza la primera caminata espacial con duración de 20 minutos. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde 1974, las Naciones Unidas estableció esta la fecha para hacer la referencia a temas medioambientales, cuyo objetivo es concienciar a la población sobre su cuidado. Y ese mismo día se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal no declarada y no reglamentada. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, esta práctica es responsable de la pérdida de casi 26 millones de toneladas anuales de pescado, lo que equivale a un valor económico estimado de 10 a 23 miles de millones de dólares. Muchísimas gracias, auditorio, por continuar con nosotros y agradecemos a Gabriela Pérez, Mariana del Rocío Hernández, César Trujillo, Adrián Jerónimo, Brenda Yubi y Joana por ser parte de este equipo de UJAT Conciencia, quienes nos colaboran también dándole vida y voz a estas cápsulas, a esta información. Ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo de esta ocasión, quien es profesor investigador de la División Académica de Educación y Artes. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Arturo Olarte Ramos, profesor investigador de la División Académica de Educación y Artes. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé, a la hora que sea, a todo el auditorio de Radio UJAT. Agradezco infinitamente la invitación a este espacio y pues bueno, aquí estamos con todo para platicarles acerca de este proyecto de investigación. Muchísimas gracias, doctor. Les voy a platicar un poco de la trayectoria, que es bastante importante e interesante. Es profesor investigador adscrito a la División Académica de Educación y Artes, DAEA, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es candidato a investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, eso del CONACYT. Es licenciado en Comunicación y en Psicología por la UJAT, maestro en Administración por la UJAT y en Psicología y Desarrollo Comunitario por la Universidad Veracruzana. También realizó estudios de doctorado en Psicología, programa del Padrón Nacional de Programas de Calidad, PNPC del CONACYT, en la Universidad Veracruzana. Las líneas de investigación que desarrolla son estudios sobre varones y masculinidades, comunicación afectiva y psicología de la comunicación. Además tiene publicaciones en revistas científicas y de divulgación, tanto nacionales como internacionales, además de capítulos de libro. Actualmente se encuentra realizando una investigación sobre masculinidades y emociones en el contexto pospandemia en zonas marginadas de Villahermosa. Y fíjense que precisamente es el tema que vamos a abordar en este programa. Precisamente hemos determinado llamar Prisioneros de la Pandemia, de su proyecto
Prisioneros de la pandemia, varones, emociones y relaciones interpersonales en la nueva normalidad, análisis en la periferia de Villahermosa. Antes de continuar, doctor y auditorio, vamos a escuchar esta cápsula de introducción, pero ahorita regresamos con más información. Prisioneros de la pandemia. Nuestro estilo de vida ha cambiado. La nueva normalidad, posterior al confinamiento social a causa de la pandemia del COVID-19, nos refiere que se volverá a las condiciones previas a 2020. En estas condiciones sociales se observaron cambios estructurales en la dinámica poblacional y han agudizado problemáticas latentes en la cotidianidad familiar, lo que a su vez ha implicado de forma negativa en la salud física y psicológica de las personas. En este sentido, esta investigación versa sobre las emociones y relaciones interpersonales de los varones, considerando las prescripciones sociales para el género masculino y el contexto de esta crisis sanitaria. En el caso de los varones, las situaciones que experimentaron durante el confinamiento, tales como desempleo, subempleo, actividades domésticas y cuidado de la salud, rompieron con la expectativa social para el género masculino, lo que generó una serie de emociones que favorecieron comportamientos violentos en sus relaciones interpersonales. Por ello, el objetivo de este proyecto es interpretar las emociones que los varones de la periferia de Villahermosa han experimentado durante el distanciamiento social y la nueva normalidad, a fin de analizar su vinculación con las prescripciones de género en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos a través de Radio UJAT 107.3 FM, Voz Universitaria. Esto es UJAT Conciencia. Y seguimos platicando con nuestro invitado de lujo de la DAEA, profesor investigador, el doctor Carlos Olarte. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, doctor. Y vamos a platicar sobre este proyecto Prisioneros de la Pandemia. Es muy importante que podamos visualizarlo, aunque estamos en este escenario pandémico, pospandémico, pero vamos a iniciar desde el origen, ¿no? ¿Cómo empieza el desarrollo de este proyecto? Cuéntenos esa historia. Adelante y nuevamente bienvenido. Bueno, gracias por abrir el micrófono para compartirles este proyecto de investigación que todavía está vigente y que estamos realizando un equipo de profesores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que hemos coincidido respecto a la preocupación que muchos tenemos sobre el contexto emocional provocado por la pandemia generado por COVID-19 y que de alguna manera es importante atender porque finalmente las cuestiones emocionales cuando no se atienden provocan cuestiones físicas y luego esas cuestiones físicas se convierten en problemáticas de salud pública. Entonces nosotros tenemos la idea de que, o tuvimos en su momento la idea de aportar algo a la comunidad tabasqueña sobre esta cuestión de la pandemia y decidimos realizar un proyecto de investigación convocados por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco a través de una convocatoria donde se nos invita a realizar proyectos acerca de la realidad pandémica, específicamente con la experiencia de Tabasco o desde Tabasco. Entonces nosotros, como profesores de la Universidad Juárez, nos dimos a la tarea de explorar el campo, de buscar temáticas que de alguna manera tuvieran que ver con las cuestiones emocionales y decidimos definir un proyecto que tiene que ver con las cuestiones de las emociones, relaciones interpersonales y el contexto de violencia que se genera en un escenario de pandemia, que es una situación complicada a nivel mundial y que sabemos que ha generado o ha provocado muchas situaciones negativas entre la población y por supuesto en las sociedades. Entonces, ¿cómo surge la idea? Bueno, en principio, como yo me dedico a trabajar los estudios sobre varones y masculinidades, básicamente mis proyectos y mis trabajos están enfocados a trabajar con varones, porque me interesa mucho la dinámica que pudieran establecer los varones para consigo mismo y los varones para con otros varones, pues en una sociedad que está heteronormada. Y dentro de ese contexto siempre surge la necesidad de explorar más allá de lo que ya sabemos, de lo que se ha estudiado de los varones, que es la cuestión de la violencia. Pareciera de que los estudios sobre varones, masculinidades y o el género de los hombres, pareciera de que solamente es la cuestión de la violencia, porque los varones, estadísticamente hablando, son quienes más cometen prácticas o realizan prácticas de violencia,
en contra de las mujeres, incluso en contra de otros hombres. Pero más allá de este contexto de violencia, pues siempre es importante explorar por qué se generan esas actividades, esas acciones o esas prácticas, ¿no? Y a la historia de vida de cada sujeto. Y nos hemos dado cuenta que mucho de lo que pudiera provocar las cuestiones de violencia son cuestiones emocionales, por cuestiones no trabajadas en los varones, precisamente por ser varones, por ser hombres, porque a final de cuentas, socialmente hablando, cuando se nace hombre, existe una normatividad que establece que los varones deben ser fuertes y que deben tener un control emocional muy adecuado para evitar ciertos actos de debilidad que pudiera ponerlos en riesgo en cuanto a su imagen masculina. Entonces, parte de este contexto, parte de este marco de construcción social de los hombres ha generado que los varones pues tengan un control emocional muy fuerte, precisamente para evitar las etiquetas, evitar los señalamientos de que no soy digno de llamarme hombre, de llamarme varón o ser masculino. Y entonces, cuando existe este control emocional, pues se generan situaciones complicadas, obviamente emocionales, que luego se traducen a cuestiones físicas y posiblemente a cuestiones más sociales. Entonces, surge la idea de que es importante trabajar el contexto emocional de los hombres y más en un escenario de pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia finalmente representa un riesgo para todos y para todas, un riesgo a la salud. Y entonces, cuando hablamos de un riesgo a la salud, implica un temor que detona la sensación de vulnerabilidad en todos los seres humanos. Y en el caso de los hombres, pues finalmente nos ubica como seres humanos a decir que aunque seamos hombres, finalmente tenemos un grado de vulnerabilidad tal que puede que la pandemia me genere un malestar. Independientemente de que como sujeto hombre haya tenido yo un contagio, haya tenido yo la afectación directa de este virus, finalmente el hecho de estar en una situación de pandemia que implicaba el temor generalizado de un posible contagio y al estar contagiado de acercarme más al final del ciclo de la vida, pues genera mucha ansiedad. Una ansiedad que se encuadra en momentos de estrés. Y entonces me contagio yo como sujeto emocionalmente hablando, pero como yo no estoy solo, sino que convivo con otras personas, bueno, mi miedo, mi ansiedad, mi estrés y todo lo emocional que pudiera yo provocarme por situación de pandemia y que la pandemia a su vez me provoque a mí como sujeto, tenemos un contagio emocional con las personas con las que convivo que finalmente si no se trabaja en ello, si no se controla, pues se van a detonar situaciones más problemáticas. Entonces, estando en ese escenario de riesgo, de vulnerabilidad y sobre todo con medidas que nos establece el gobierno federal vía Secretaría de Salud para evitar contagios, bueno, acatamos ciertas normas, ciertas invitaciones para protegerme de un virus. Ok, está bien, pero el encierro, este distanciamiento social que implicó estar en mi casa la mayor parte de las veces, o lo que quienes podían hacerlo, quedarse en casa, bueno, este encierro finalmente detona otros cuadros de estrés que genera, que es no tanto por la pandemia estar expuesto al virus, sino por estar encerrados en mi casa, que da la sensación de estar prisioneros. Por eso este proyecto lleva el título Prisioneros de la Pandemia, porque finalmente la pandemia fue quien me aprisionó, que me encerró, y entonces, estando en un contexto de inseguridad en cuanto a salud, pues me tengo que encerrar. Y este encierro pues es un encarcelamiento porque no puedo salir, no puedo estar en contacto con las demás personas más que a distancia. Y esto, sabemos que en comunicación humana implica una afectación muy fuerte en cuanto a los canales que podemos establecer como seres humanos con las otras personas, porque requerimos el contacto físico. El ser humano requiere siempre el contacto de la mano, el dar la palmada en la espalda, el dar incluso la caricia, dar el beso, porque somos seres humanos, somos seres sensibles. Y entonces con este riesgo que tenemos de no abrazarte, no saludarte físicamente, no besar, no tener contacto físico, pues finalmente detona situaciones complicadas, pues que se convierten en cuadros de estrés. Entonces de ahí surge esa idea de que ya estamos en un contexto de pandemia
estamos viviendo una situación problemática muy fuerte, bueno, pues viene una convocatoria por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y nosotros como equipo de profesores pues nos integramos para poder responder a esta invitación y presentamos un proyecto que estaba básicamente enfocado a la cuestión emocional en el contexto de pandemia, y en el contexto de pandemia básicamente, claro, tendríamos que identificar varios momentos. El momento del cuadro más grave de la situación, que es básicamente la llegada del virus, este virus que se multiplica, el virus que contagia y que aumenta el número de contagiados y el número de muertes en nuestro contexto local, y entonces viene el encierro. Entonces, el encierro representa esto que han llamado la cuarentena, ¿no? El contexto de pandemia es todo, desde que inicia el virus hasta lo que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, identificamos varias etapas. La primera etapa implica este encierro que hay, que le llamamos cuarentena, que es el distanciamiento social a través de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Nos encierran, entonces tenemos una cuarentena que originalmente estaba establecida para mes y medio aproximadamente y se tuvo que extender a 2 meses y medio, si no es que a 3 meses. Nos encierran en un marzo y entonces ya para el 30 de junio pues empieza como que la gente a salir porque termina la cuarentena oficialmente, pero empieza la otra etapa, que es la etapa de semaforización o de riesgo epidémico a partir de un semáforo en donde pues, la cantidad de casos de personas contagiadas y de casos de personas fallecidas implicaba colocar al Estado en un semáforo rojo, en un semáforo amarillo o en un semáforo naranja verde. Entonces, son 2 momentos importantes. La semaforización pues se supone que continúa, y esa semaforización le han llamado popularmente la nueva normalidad. Entonces tenemos una normalidad que se detiene con la aparición del virus y con la declaración de una pandemia. Empieza la pandemia hasta lo que actualmente estamos como fase de pospandemia, ¿no? Ya dicen por ahí que más que pandemia ahorita es una endemia, entonces ya estamos como en la fase de pospandemia, pero de todo ese periodo que ha pasado de 2020 hasta 2022, pues tenemos 2 grandes momentos, ¿no? La etapa del encierro, que fue la cuarentena, que fue esta Jornada Nacional de Sana Distancia, y después la salida con el riesgo epidémico manejado a través del semáforo. Entonces, a eso le han llamado, después del semáforo, la nueva normalidad. Mejor dicho, dentro del semáforo, la nueva normalidad, porque empezamos a salir, empezamos a tener el contacto físico, empezamos de nueva cuenta a retomar las actividades, si ya no lo cotidiano, a otra vez construir lo cotidiano, pero en eso de reconstruir implica, pues es una normalidad que ya no es igual a la anterior, ¿no? O sea, sí te saludo, pero pues me pongo el gel antibacterial. Sí te beso, pero pues antes tengo que colocarme el cubrebocas. Sí te abrazo, pero pues tengo que tener cierta distancia. ¿Por qué? Porque pues siguen las medidas. Nos ha dicho el gobierno federal, tenemos que seguir manteniendo las medidas, seguir cumpliendo con las medidas, porque el riesgo, aunque ahora es bajo, no significa de que ya no lo estemos. Entonces, esos momentos han generado situaciones complicadas, ¿no? Entonces, a partir de eso, a raíz de todo esto que pues, se visualizaba con la pandemia, fue que nosotros pues decidimos trabajar con el aspecto emocional en este contexto de pandemia. Con esto nos vamos a una pequeña pausa, doctor, pero ahorita regresamos, auditorio. Estamos en UJAT Conciencia. UJAT Conciencia informa. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco convocan a estudiantes activos de las licenciaturas de nuestra universidad a registrarse en el programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos, Padrón Estatal de Nuevos Talentos PENT. Comunícate al Departamento de Promoción y Desarrollo de la Investigación al 9933 1558 1500, extensión 5011 y 5015, o envía un correo electrónico a promocionydesarrollo.investigacion@ujat.mx. No lo pienses más y participa. Gracias, auditorio, por continuar con nosotros. Estamos en UJAT Conciencia a través de Radio UJAT con el doctor Carlos Olarte, profesor investigador de la División Académica de Educación y Artes. Prisioneros de la pandemia es el tema que tenemos en esta ocasión. Y bueno, doctor, nos ha platicado esos datos tan importantes que nos ponen a reflexionar nuevamente estos años de pandemia, y también es importante pues que nosotros identifiquemos si estos mismos comportamientos, estas mismas emociones pues se presentaron, ¿no? en diferentes estratos sociales, y sobre todo también pues en la muestra que ustedes seleccionaron. Nuevamente, adelante, continúe, doctor. Ok, te comentaba hace rato, Adrián, que el proyecto de investigación nos enfocamos a trabajar básicamente con los varones. Y te voy a decir por qué precisamente con los varones. Porque es un sector poblacional
descuidado en las investigaciones. O sea, trabajamos mucho en ciencias sociales, trabaja mucho cuestiones de grupos indígenas, grupos culturales, discriminación, violencia de todo tipo, y se toman muestras con hombres y con mujeres, pero no trabajamos directamente con los hombres como sujetos que tienen emociones, pues. Entonces, los estudios de los varones, que ya tienen un buen rato en el escenario académico, en el escenario de la investigación, que surgen desde el siglo pasado, aproximadamente en los años 70, han tenido auge. Y han tenido auge por las cuestiones del movimiento feminista, en este momento en que las mujeres piden respeto, piden oportunidades, piden reconocimiento, y del cual, a raíz precisamente del reclamo de muchas voces de mujeres, de ese contexto heteronormado, falocéntrico, sexista que nos rige como sociedad occidental, pues surgen los estudios de género. Y dentro de los estudios de género tenemos que identificar que el género como construcción social, pues los seres humanos los construimos socioculturalmente hablando, y entonces somos hombres y mujeres, o sea, nacemos machos y hembras, porque nuestra cuestión biológica es animal, o sea, nacemos, o se nace macho o nace hembra, ¿no? Por la cuestión de genitales. Pero nos construimos en una cultura, y esa cultura tiene ciertos valores, y entonces esa construcción que tenemos como seres humanos, machos y hembras, culturalmente hablando, le denominamos género. Entonces en el género, pues somos hombres o varones y somos mujeres. Lo binario, que conocemos como lo binario, porque pareciera de que no hay más que ser hombre o ser mujer. Y entonces en esta construcción sociocultural desarrollamos ciertas actividades que la misma sociedad nos marca, y entonces tenemos que los varones socializarnos con el género masculino o el rol de masculino, y las mujeres con el rol femenino. Entonces en este contexto, en la construcción de los varones en su rol masculino, es donde te dicen es que como eres hombre, tú tienes que ser productivo, tienes que ser público, tienes que ser fuerte, tienes que ser el que domina y tienes que ser el que conquista, entre otros más, entre comillas, facultades que el género masculino le otorga al cuerpo nacido macho. Entonces, dentro de ese contexto de construcción de lo masculino, tenemos ciertos mandatos, o lo hemos visto como mandatos, que el sistema patriarcal, que es el que nos rige, o el sistema que nos han impuesto desde el nacimiento, en donde manifiesta que los varones representan el poder. Y como representan el poder, entonces son los que deben conquistar, los que deben producir, los que deben mandar, los que deben encabezar. Entonces, dentro de este contexto de dominio, pues los varones no pueden, no deben mostrarse débiles. Entonces, si nos vamos con esta construcción de los hombres, que somos socializados así, y viene una pandemia, entonces esta pandemia nos recuerda que más que ser fuertes, pues somos seres humanos endebles, y por lo tanto no estoy exento, no soy ajeno a que me pueda contagiar de cualquier virus, o a que yo pueda tener cualquier enfermedad. Desafortunadamente, por esta construcción social, la cultura de los hombres en el occidente es que independientemente de la enfermedad que tengas, no vas al médico. Aunque no tengas enfermedad, no vas al médico, porque no se fomenta una cultura de la prevención. Y como no se previene, y cuando ya tienes la enfermedad, no te atiendes, pues las estadísticas nos están indicando que mucha de la mortandad en México se debe al descuido que tenemos de la salud. Y en el caso de los hombres, este descuido de la salud no es por falta de tiempo, es por creencia. ¿Por qué? Porque si yo voy al médico, entonces soy un ser débil. Y entonces, como yo soy un ser débil, me estoy aproximando a la feminidad, y por lo tanto, mis pares hombres me van a criticar, me van a señalar, y mis pares mujeres van a decir que soy menos hombre. Por esta creencia, entonces, los hombres pues nos encontramos en una situación muy de riesgo. Y si viene un contexto de pandemia en donde el virus, hay un momento en que está por todas partes multiplicándose rápidamente, pues por obvias razones, pues tenemos contagios mucho mayor. Las estadísticas están indicando, o indicaron en su momento, que aunque las mujeres eran las que más se contagiaban, es una diferencia mínima de porcentaje entre contagio de hombres y contagios de mujeres. Finalmente son los hombres los que más morían, por muchos factores, y uno de ellos es por la creencia, por considerarse macho, de que no me va a pasar nada. Y entonces esta creencia de macho a muchos los llevó a la muerte, independientemente del virus. Claro que el virus tuvo mucho que ver, por supuesto, pero la creencia de no cuidarte,
de no protegerte, de no prevenir, generó muchas muertes en el caso de los varones. ¿Cómo hicimos esta investigación? Bueno, nosotros decidimos trabajar una investigación de corte cualitativo y entonces trabajamos con varones, como estamos trabajando en las zonas marginadas de la ciudad. Villahermosa es una ciudad grande en el sureste mexicano y las zonas marginadas son muchas. Entonces hicimos un recorrido, el equipo de trabajo hizo un recorrido por toda la periferia de la ciudad. Visitamos, caminamos por diversas colonias que están en la periferia de la ciudad, ¿no? Y entonces todas esas tuvimos que delimitar por la cuestión del tiempo y delimitamos 2 colonias. Una es Gaviota Sur y la otra es Casablanca 2. Ambas sabrás que están ubicadas después del periférico. Hay una parte de Gaviotas, hay una Gaviotas Norte que está antes del periférico, pero que está considerada como una colonia independiente de Gaviota Sur, que Gaviota Sur básicamente está después de la periferia, y en el caso de Casablanca 2 hay una parte de Casablanca 2 que está antes de la periferia y la mayor parte de Casablanca 2 está después de la periferia. Entonces con esas 2 colonias quedamos porque por la cuestión del tiempo y por la cuestión del trabajo implicaba mucho esfuerzo y mucho pues sí, dedicar tiempo a recorrer las colonias que integran la periferia de la ciudad. Y estas 2 cumplían con con este parámetro, con este indicador de marginación. Ambas colonias están consideradas como zonas marginadas, si no en su totalidad tienen un porcentaje grande de marginación. Recorrimos Gaviota Sur, está dividida 5, 6, 7 sectores y puedes ver el contraste de una zona bien en Gaviota Sur, pero la mayor parte en una zona mal. Zona mal en el sentido que están en zonas irregulares, zona mal en el sentido de que no tienen servicios públicos y zona mal en el sentido de que viven prácticamente en intemperie. Y recorrimos, por ejemplo, Casablanca 2, que hay una parte que está urbanizada, que pareciera de que no pasa nada, pero pues tú te vas más atrás y encuentras una zona que está prácticamente abandonada, una zona que es inundable al 100%. De hecho, las 2 son inundables. Entonces, esas características de marginación o esas características de estar formando parte de la periferia atribuye factores de más riesgo, porque si de por sí la zona urbana que está dentro de la periferia, que en teoría cuenta con los servicios públicos, pues se puede considerar vulnerable por las características de la ciudad de Villahermosa en cuanto a temperatura, en cuanto a mantos acuíferos, en cuanto a cantidad de vehículos, entre otros factores, pues mucho más razón considerar zonas más vulnerables a Gaviotas y a Casablanca 2 porque están en zonas inundables. Entonces, ese trabajo lo llevamos a cabo en 2 zonas, Gaviota Sur y Casablanca 2. ¿Qué hicimos? Bueno, la metodología que establecimos fue que queríamos conocer la experiencia del sujeto y la vivencia del sujeto. Como es una investigación de corte cualitativo, decidimos trabajar el diseño fenomenológico porque es la que nos acerca a la experiencia del sujeto. Y la experiencia del sujeto nos acerca a muchas técnicas, la observación, la entrevista en profundidad, otras por ahí, las dinámicas grupales, etc. Nosotros primero hicimos un recorrido, caminamos por las calles de Gaviotas, tuvimos contactos en Gaviotas. Afortunadamente la docencia te permite tener muchos conocidos y habían estudiantes míos, estudiantes o exestudiantes de mis compañeros del equipo de trabajo que viven en ambas zonas y nos pudieron apoyar con el recorrido, indicándonos cuáles eran las zonas mucho más riesgo que las otras de la misma colonia. Entonces caminamos, tomamos fotografías, o sea, la idea era conocer y reconocer el espacio. Con esos recorridos, nosotros invitamos a ciertas personas, a algunos sujetos que nos parecieron interesantes, cuando establecíamos el contacto con las personas en el recorrido, ¿no? Platicábamos, preguntábamos qué hacían, qué se dedicaban, y entonces nos pareció muy interesante conocer los aspectos diversos de cuatro características, por así decirlo, de varones. Nos interesaba mucho escuchar la voz de un sujeto que fuera estudiante. Nos interesaba mucho escuchar la experiencia de una persona que fuera empleada, de otra persona que fuera dueña de negocio y de una persona que fuera adulta mayor. Y en ambas colonias buscamos. Tuvimos mayor participación con las personas de Gaviota Sur y Casablanca 2. Eso nos dimos muy cuenta. O sea, Gaviota Sur es una colonia bastante grande. Sí se dificulta mucho el que te acepten entrevista, pero finalmente logramos tener lo que necesitábamos para hacer nuestro pequeño grupo de sujetos a partir del cual obtuviéramos la experiencia. Lo mismo con Casablanca 2. Entonces, seleccionamos a los sujetos, los invitamos, a ver que nos aceptaban, a ver que no, pero finalmente aquellos que nos aceptaron, trabajamos de 2 a 3 momentos
una entrevista en profundidad. Y digo de 2 a 3 momentos porque nuestra entrevista la planeamos considerando 3 categorías. La categoría de masculinidad, la categoría de violencia y la categoría de relaciones interpersonales. 3 categorías, en 3 escenarios: el escenario familiar, el escenario laboral y el escenario comunitario. Es decir, durante un día de plática de 1 a 2 horas, platicábamos acerca de la familia del sujeto. Dime qué pasó en pandemia con tu familia, qué hicieron, qué no hicieron, cómo se arreglaron, cómo se organizaron, qué pasó, se contagiaron, se contagiaron, si se contagiaron, qué hicieron, etc. Toda la cuestión familiar. En el segundo momento platicábamos acerca del contexto laboral, qué pasó con tu trabajo, perdiste, no perdiste, te disminuyeron, fueron vacaciones forzadas para ti, qué fue lo que pasó con tu trabajo o qué hiciste tú para generar ingresos económicos. Y el tercer momento era la cuestión comunitaria, qué pasó con los vecinos, qué pasaba en la colonia, cómo se organizaban para apoyarse, etc. En las 3 pláticas, 2 o 3 pláticas, dependiendo del tiempo del sujeto, pues tocábamos las categorías de violencia, la categoría de masculinidad y la categoría de relaciones interpersonales, considerando lo que pasaba antes de la pandemia, lo que pasó durante el encierro, cuarentena, y lo que estaba pasando una vez que empezábamos con el semáforo. Entonces, esto fue lo que hicimos, platicamos con los sujetos, primero hicimos observación en las colonias y después hicimos las entrevistas. Para las entrevistas nosotros como equipo somos 5 profesores, cada profesor se asignó a un estudiante colaborador, tuvimos un equipo de 10 personas, 5 profesores y 5 colaboradores que son estudiantes, y nos íbamos en pares, en tríos, en equipos de 4 personas, 5 personas a recorrer la comunidad, hacíamos el contacto con las personas, hacíamos la cita con las personas, llegábamos, nos aceptaban, a veces cambiábamos la cita, etc., pero recorrimos en varios momentos la colonia. Obviamente nos tuvimos que presentar con el delegado o la delegada de la colonia para decirles somos profesores investigadores de la Universidad Juárez, para que sepa que estamos aquí, incluso para que nos apoye. Tuvimos mucho apoyo de parte del delegado de Gaviota Sur, de Casablanca 2, tuvimos también el apoyo, ciertas limitaciones, pero bueno, el trabajo se sacó. Entonces, esto fue lo que hicimos, Adrián, en el sentido de la recolección del dato a partir de las entrevistas en profundidad. Primero hicimos observación y luego entrevistas en profundidad. ¿Cuántos sujetos o con cuántos sujetos trabajamos? Aproximadamente 10 sujetos, porque recuerda que en investigación colectiva no interesa la cantidad de sujetos, interesa la experiencia de vida, interesa lo que el sujeto te pueda compartir de su historia de vida. O sea, aquí no es cantidad. No nos interesaba trabajar con 20, ni con 30, ni con 50. Nos interesaba trabajar con unos 8, con 9, con 10. Pero que tuviéramos representatividad de estudiantes, de comerciantes, de empleados y de adultos mayores. Nosotros no nos fuimos con este criterio de exploración del dato que nos marca la colectiva como para decir, tengo tantas personas para la muestra. No. La misma investigación colectiva te permite ser libre y te permite ir construyendo en el camino. Y eso fue lo que hicimos. Una vez que nosotros tuvimos estas entrevistas, que empezamos a vaciarlas, que empezamos a trabajarlas, que hicimos el análisis del dato a través de identificar las categorías estas de violencia, de masculinidad y relaciones interpersonales a través de la identificación de metáforas, del discurso y todo eso, eso nos ha servido mucho para hacer un diagnóstico. Nosotros en el proyecto establecemos que es una intervención psicosocial con los varones. Una intervención que tenemos que estar trabajando una parte diagnóstica y a partir del diagnóstico tenemos que actuar. Porque de las cosas que tenemos claro en el equipo de investigación es que vamos al escenario, pero tenemos que hacer algo con esa gente que nos dio la vida, esa gente que nos compartió su vida. Y el compromiso del investigador con la gente que te da su tiempo y que comparte su experiencia es regresarles algo. Y nosotros decidimos realizar talleres con varones. Decidimos esto como parte de la fase de intervención, que aunque la fase de intervención en el proyecto no está comprometido, el compromiso que tenemos con el Consejo de Ciencia es entregarle el documento base de la intervención psicosocial para que en otro momento se hagan la intervención con talleres, con entrevistas, con otras técnicas de investigación, pero ya una fase de implementación. Nosotros básicamente hicimos un diagnóstico y ese diagnóstico nos da la pauta para hacer el proyecto de intervención psicosocial, que es lo que vamos a entregar como producto final al Consejo de Ciencia. Nosotros decidimos hacer talleres como parte del intercambio con la población. Y aquí te quiero comentar algo muy curioso, Adrián, porque el que hayamos hecho los talleres no significa de que hayamos tenido el salón lleno, para nada, al contrario, fue muy complicado
que hayan participado 5 o 6 hombres de la comunidad. Son comunidades grandes, pero no les interesa. Y no les interesa no porque no quieran ver el proyecto como algo padre. No les interesa por la construcción de su cultura de ser hombre. O sea, yo, hombre, no te voy a contar mi vida emocional a un grupo de personas que no conozco. Si yo me estoy reconociendo como hombre, me reconozco como una persona fuerte. Entonces, ¿qué tengo que comentar mis emociones contigo? Y te lo digo porque no es porque lo hayamos visto nosotros acá en Gaviotas y en Casablanca, sino porque las investigaciones nacionales e internacionales están indicando que es muy difícil trabajar con hombres. Es muy difícil que los hombres respondan de manera positiva a una convocatoria y que vayan a una reunión entre hombres. Se están haciendo cada vez más, hay círculos de hombres. En Tabasco, de hecho, hay una asociación civil que está haciendo talleres con hombres y me parece extraordinaria la labor que hacen. A nivel nacional, estados como Veracruz, como Jalisco, en la Ciudad de México, por supuesto, Puebla, Sonora, son estados que cuentan con círculos de hombres. ¿Por qué? Porque cada vez existe mayor reconocimiento de la necesidad de trabajar las emociones, pero no por parte del investigador, sino por parte de los mismos hombres. Y creo que de las cosas que nos hacen falta en el estado de Tabasco es esa, sensibilizar más. Nosotros hemos hecho lo propio, el equipo de trabajo ha hecho lo propio. Déjate con los artículos que se han publicado, porque los artículos finalmente solamente lo revisan los expertos y lo revisa la gente que le interesa la investigación. A nosotros nos interesa llegar a la gente que está en la colonia, en la casa, viviendo en el parque, porque nos encontramos en Casablanca 2, en el taller que lo hicimos en el parque, porque fue la estrategia. La gente estaba tomando y no fue, prefirió su cerveza al taller. Y con lógica, porque pues es un día libre, es un día de descanso, un día de recreación, y su recreación es la cerveza. Entonces, competir con una cerveza contra una cerveza en un contexto machista, en un contexto de construcción de hombres, es muy complicado. Entonces, nosotros hicimos 2 talleres, uno en Gaviota Sur y otro en Casablanca. El taller en Gaviota Sur se enfocó básicamente al reconocimiento de las emociones y al control de las emociones. Tuvimos participación como de 7 hombres en varios momentos, porque originalmente estaban planeados para hacerse 2 dinámicas, una de cada hora, o sea, 1 hora cada dinámica, iban a ser 2 horas aproximadamente el taller para no quitar tampoco mucho tiempo a los varones. Y pues no llegó nadie. ¿Qué tuvimos que hacer? Abordarlos. Pasaban por el escenario donde lo hicimos. El delegado los consiguió una escuela primaria en Gaviota Sur, y en esa escuela primaria un sábado por la tarde lo hicimos considerando el tiempo de libre de trabajo de los hombres de la colonia, porque cuando fuimos a invitar entre semana no estaban en su casa porque estaban trabajando. Entonces, ¿qué optamos? Invitarlos el sábado e invitarlos el viernes por la noche y el sábado previo al taller, porque hasta ahí los encontramos. Y entonces era jalarlos. Logramos tener participación de 7 varones en 3 momentos diferentes. ¿Qué significó eso? Que las dinámicas tuvimos que adaptarlas. Ya no de una dinámica de 1 hora, dinámicas de 15 minutos, de 20 minutos. La intención era realimentarnos con los sujetos. Cambiamos la estrategia para Casablanca 2. Decimos, bueno, no lo hacemos en una escuela, lo vamos a hacer en el parque de la colonia, que es libre, están jugando, es sábado, es recreación, y nos fuimos y nos instalamos en la colonia. Mandamos mensajes en redes sociales, en el grupo de WhatsApp, mandamos, nos llegaron 2, 3 varones. Un varón nos llegó por iniciativa propia, otros 2 llegaron porque pasaron y se les invitó, y afortunadamente el que haya llegado 2 contagió a otros 2 y logramos unir a 5, y con eso hicimos el taller. Nosotros, aunque fue mínima la participación por la cantidad, no nos interesó esa parte. Nos interesó que aquella persona que había estado ahí se llevara algo del taller, y creo que lo logramos. El detalle es que en las intervenciones psicosociales tenemos que dar seguimiento, tenemos que hacer continuación de esto. Entonces, nuestro equipo de trabajo debe hacerlo, debe continuar con eso, porque un taller no es suficiente. Estamos de acuerdo, tú que eres licenciado en comunicación, sabrás que en comunicación llevamos esta materia de, ¿cómo se llama?, de intervención social, ¿no? Estrategia multimedia y todo eso, y vamos a las comunidades y trabajamos en un momento, y qué padre, ¿no? Y la gente emocionada, pero te vas de la comunidad, ¿quién sigue el trabajo? Tenemos que inyectar a la gente que debe cumplir el trabajo, y es un trabajo de seguimiento. Entonces, lo que nos está fallando como equipo, y eso lo tenemos clarísimo, es que nos falta seguimiento que en este momento
no podemos hacer porque estamos trabajando toda la parte documental del proyecto que tenemos que entregar. Pero obviamente tenemos el compromiso de continuar porque afortunadamente este proyecto genera otros proyectos. Incluso los estudiantes que son colaboradores y los estudiantes que tenemos como alumnos en las clases, los invitamos a que hagan proyectos relacionados a este proyecto porque finalmente se le puede dar seguimiento a esta intencionalidad de emociones, varones y relaciones interpersonales. Entonces trabajamos observación, trabajamos entrevista en profundidad, recorrimos la colonia, invitamos a las personas, hicimos los talleres, 8 o 10 sujetos y con eso es más que suficiente para tener los datos básicos que nos permitan interpretar, porque a final de cuentas nuestro objetivo como proyecto de investigación es ese de interpretar las emociones de los hombres en el contexto de pandemia. ¿Para qué? Para poder comprender el comportamiento. Muchos se publicaron en los medios de comunicación, se publicaba de que se detonó la violencia de género. El encierro detonó en 100% la violencia de género. Y la mayor parte, como violencia de género, está tipificado que es contra la mujer, provocado por el hombre. O sea, tenemos en nuestra reglamentación nacional que la violencia de género la comete el hombre en contra de la mujer. Y nosotros siempre hemos acotado que no nada más es violencia de género aquel ataque, aquella práctica transgresora de un hombre hacia una mujer. También violencia de género es el ataque de una mujer a un hombre. También violencia de género es el ataque de un hombre a otro hombre y el ataque de una mujer a otra mujer, porque somos seres construidos socioculturalmente hablando. El detalle es que la normativa, la reglamentación está limitada a decir que violencia de género es únicamente aquella que se comete en contra de la mujer. Y no. Desafortunadamente las estadísticas nos están indicando que efectivamente la violencia considerada de género aumentó. Y mucho aumentó precisamente por la cuestión del encierro. Si un animal, sabemos que es irracional, está enjaulado, pues se vuelve agresivo. Una persona que es un animal racional, nosotros no somos animales racionales, estamos encerrados, no sabemos estar en el espacio encerrado, porque estamos acostumbrados al ir y venir y estamos acostumbrados a una libertad. Entonces, como en ese contexto nos hemos crecido y nos hemos construido, el encierro, esta cuarentena, nos representó mucho problema, nos detonó mucho comportamiento agresivo, definitivamente. A comportamiento agresivo que se mantiene vigente en el semáforo, porque las estadísticas no bajan, al contrario, las estadísticas nos están indicando que tenemos más violencia y mucho más rostros de violencia. Entonces, pandemia tiene mucho que ver en la generación de violencia, claro que sí, por supuesto que sí. Pandemia me generó situaciones emocionales, por supuesto que sí. Pandemia me provocó una contracción económica, por supuesto que sí. Veíamos como parte de los resultados que estamos viendo, que estamos queriendo documentar en la experiencia de Tabasco, es que hay muchos varones que se preguntaban, ¿y ahora qué hago? Si me quedé sin empleo. Yo que soy empleado, porque hasta eso, los sujetos empleados a los que entrevistamos, hubo uno que se dedicaba a las ventas, o sea, le trabaja a una empresa en cuestiones de venta y tiene respaldo seguridad social, pero ¿qué le dijo su empresa? En este momento no podemos, y lo cortaron, que tuvo que hacer buscar alternativas. Dejó de, o sea, seguían las ventas, por supuesto, a distancia, se reorganizó para continuar con las ventas en otra empresa financiera, porque trabajaba para una empresa financiera, se colocó en otra empresa financiera, pero se coloca sin prestación social, porque las empresas ya no estaban en prestación social, porque no estaban en las condiciones de, y ese sujeto que hizo, que tuvo que dedicar a otras cuestiones, y así muchos quienes perdieron el empleo en pandemia, tuvieron que dedicarse a otras actividades. Muchos que pudimos conservar el trabajo, lo hacíamos desde casa. El escenario familiar, la intimidad familiar se perdió. ¿Por qué? Porque la casa se convirtió en oficina. Y aunque tuvieras cerrada tu cámara, finalmente tu escenario de trabajo era tu casa. Entonces tu sala se convirtió en la oficina. Tu dormitorio se convirtió en una oficina. Tu cocina se convirtió en una oficina. Entonces, en ese contexto, muchos varones que lograron conservar sus empleos, que fueron de los privilegiados, trabajaron en casa. Y así también hubo hombres que tuvieron que salir, que no les quedaba de otra, que tuvieron que enfrentarse al riesgo de contagio cuando estábamos llamados a estar encerrados. Y sin embargo tenían que salir porque si no, ¿qué hago? ¿Qué como?
¿Qué le doy a mi familia? En esta construcción de que el hombre es el responsable de la manutención, ¿no? Entonces, y también tenemos la otra cara, aquellos hombres que aprovecharon y vieron la oportunidad. Aumentó el trabajo en cuestiones de tecnología, o sea, aumentó la venta de teléfonos, aumentó la venta de servicios de internet, aumentó la venta de computadoras, y hubo gente que vende en línea, hubo gente que se dedicó a hacer sorteos en línea, que dedicó a vender en línea, a promocionar en línea. El sector de comidas, entrega a domicilio creció. El sector de productos de higiene creció por necesidad. Entonces, la pandemia representa un riesgo, pero también oportunidades. Entonces, nosotros con nuestros sujetos vimos que así como tenemos personas que perdieron su empleo y que tuvieron que hacer otras cosas para poder generar, hubo otros que lo aprovecharon y vieron la oportunidad de aprovechar. Hubo gente que afortunadamente tiene sus ahorros y con eso se mantuvo. Pero cuando se acabó el ahorro, hay que generar, porque no queda de otra, porque tienen que comer, tienen que vestir, tienen servicios que pagar. Aquellos que aprovecharon la pandemia, tenemos un informante que trabaja telefonía celular, es estudiante, no tiene compromiso con nadie, un sujeto que le favoreció pandemia y que bueno, porque de alguna manera se ocupó y está generando sus propios ingresos. Pero también tenemos a una persona que se dedicaba a servicio de transportación de paquetería y perdió su empleo porque su automóvil ya no cumplía con las características de repartir y se queda sin empleo. ¿Y qué tuvo que hacer? Dedicarse a su terreno, a sembrar, a hacer huertos para poder tener alimento básico, verduras para comer y también para vender. Tenemos también sujetos que eran comerciantes que se redujeron sus ingresos porque la venta cayó, pero también tenemos comerciantes con abarrotes que sus ventas aumentaron. Entonces, tenemos de todo. Tenemos trabajadores de una paraestatal que, aunque tenían sus medidas muy drásticas de higiene, finalmente conservó su trabajo. O sea, hay gente que se privilegió. Nosotros como la universidad, como profesores, somos de los privilegiados porque trabajábamos en casa y nuestro salario fue íntegro, pero no fue mucho. O sea, la mayoría de la población masculina que está en la población económicamente activa no fue así. Muchos redujeron sus ingresos, muchos perdieron sus ingresos y tuvieron que dedicarse a otra actividad. Entonces, pandemia nos deja mucha lección, nos deja mucha experiencia, nos deja mucho que reflexionar, porque los seres humanos, los varones sobre todo, que es nuestro público potencial en esta investigación, creo que estamos en esta oportunidad de reflexionar sobre nosotros mismos, qué es lo que estamos haciendo como sujetos, pues, o sea, no somos invencibles, somos seres humanos que nos podemos enfermar, somos seres humanos que somos vulnerables en el trabajo, somos seres humanos que podemos tener un accidente en la comunidad, somos seres humanos que puedo reventar. A lo mejor soy muy tranquilo, pero estoy encerrado y puedo reventar y en mi reviente emocional puedo golpear, puedo insultar, puedo empujar y puedo lastimar. Entonces, nadie está exento a una reacción emocional de esa naturaleza. Entonces, esta investigación creo que ha sido muy bondadosa con nosotros y nosotros con la investigación porque lo hemos trabajado muy padre, hemos trabajado muy fuerte y nosotros estamos como que muy contentos con esta interacción que tuvimos con la gente. O sea, ahorita, por ejemplo, estamos en la fase de documentación. El proyecto, en teoría, tenemos que entregar un informe técnico en febrero. Se pidió prórroga por la cuestión de que tenemos pendientes algunos detalles de la investigación, nos los otorgaron. Y entonces, ahorita estamos en la fase de documentación. Tenemos ya todo lo de campo, lo tenemos listo. Tenemos grabación de voz, tenemos algunas imágenes, algunas de videos y fotografías también. Tenemos ya algunos productos que fueron comprometidos en el proyecto, también ya los cumplimos. ¿Qué productos tenemos generados de esta investigación? Bueno, se comprometieron artículos tanto de divulgación como artículos científicos para revistas nacionales e internacionales. Comprometimos 2 textos para revistas nacionales y 2 textos para revistas internacionales, uno de divulgación y uno científico. Afortunadamente los 4 textos pues ya están cumplidos, se mandaron a revistas. De esos 4 productos comprometidos como artículos, tanto de divulgación como científico, ya se publicó uno en una revista de República Dominicana. Tenemos aceptado un texto, capítulo del libro, que es un libro a nivel internacional. Tenemos un texto de una revista nacional que es de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que lo están revisando. Y tenemos otro texto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son 4 comprometidos.
pero tenemos otros textos que hemos mandado. Se mandó un texto acerca de los talleres de varones, que esto que te he comentado de que no llegaron muchos varones, ya compartimos esa experiencia a través de un artículo y se mandó a la revista de la Universidad Intercultural del Estado de México. Están en revisión, nosotros esperamos, tenemos mucha confianza que los artículos que están en revisión sean aceptados. Afortunadamente ya tenemos uno aceptado, pero ya tenemos uno publicado, otro que está aceptado, y el compromiso con el Consejo, que eran 4, bueno, los otros 2 están mandados, están revisándose, y tenemos, el otro que hicimos, y están en construcción 2 textos más. Además, como nos dieron la prórroga, Adrián, entonces, como tenemos el tiempo, estamos documentando, vamos a aprovechar esta documentación, y estamos generando un libro. Un libro que ahorita está en revisión en los textos, ya los textos están en revisión de estilo. Un libro que le hemos titulado Cuerpo masculino, cuerpo de hombre, cuerpo vulnerable, porque nos estamos poniendo en esta posición de que el cuerpo de hombre es un cuerpo vulnerable. Y en ese libro estamos dando cuenta de las múltiples vulnerabilidades que tienen los hombres. Puedo ser vulnerable por una enfermedad física, puedo ser vulnerable por una cuestión de violencia, puedo ser vulnerable por una cuestión económica, puedo ser vulnerable por una cuestión de un insulto en redes sociales. O sea, puedo ser vulnerable porque tengo una identidad distinta a lo socialmente establecido. Entonces, este libro lo estamos haciendo, estamos trabajándolo pues, con mucho entusiasmo, porque representa para el equipo de investigación la primera experiencia con publicación del libro. Y creo yo que estos textos en la que colaboramos el equipo de investigación, pero que además están colaborando estudiantes de maestría de intervención psicosocial de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, creo que nos está permitiendo dar a conocer nuevos o escenarios poco tratados o poco divulgados de los hombres. Es decir, estamos tocando algunas de las múltiples maneras de ser vulnerable. Entonces, este libro tenemos mucha confianza, está en proceso de edición, ahorita están revisando los textos, y pues bueno, ese va a ser un producto que también vamos a entregar al Consejo de Ciencia por esta prórroga que nos dieron, ¿no? También tenemos comprometido una tesis de investigación, obviamente una investigación con los chicos de psicología, estudiantes de psicología, que están trabajando esta respuesta emocional específicamente con 2 casos, uno de gaviotas y uno de Casablanca. Ya la tesis está en un 70% de avance, y pues bueno, y también hemos presentado ponencias en eventos nacionales, en eventos internacionales, y se han generado los talleres. Entonces, creo que el proyecto de investigación nos está dando de mucho ser. Y el compromiso de continuar generando el conocimiento, construyendo el dato para generar conocimiento. ¿Por qué? Porque esto no acaba aquí, Adrián. O sea, se va a cumplir la fecha de entrega del informe técnico, pero esto queda abierto. O sea, el proyecto de investigación sigue y lo podemos continuar trabajándolo con otros aspectos. Entonces, estamos muy contentos, muy comprometidos, cada quien en su área. Te comento, el equipo está integrado por 5 profesores de la universidad, 4 de DAEA y 1 de Ciencias de la Salud. Me acompaña en este equipo la doctora Viviana Castellanos Suárez, que es profesora investigadora de la División Académica de Ciencias de la Salud. Me acompaña la doctora Asmina Suárez Obando. Me acompaña el doctor Roberto Carrera Ruiz. Me acompaña la doctora Rosa Correro Landero. Los 3 son de la División Académica de Educación y Artes. Y cada quien está en sus líneas. Viviana con su línea de violencia, Aslivinia con su línea de educación, Roberto con su línea de periodismo, Rosa con su línea de mediación de conflictos, y yo con mi línea de estudios de varones. Y no significa de que no podamos integrarnos, al contrario, creo que estamos en un equipo multidisciplinario. Y entonces eso es lo padre de esto, pues que nos podemos, cada quien en su tiempo, podemos compartir, ¿no? Y entonces, pues aquí estamos, Adrián, con esta experiencia de la investigación y muy padre, ¿no? De verdad que es muy increíble lo que nos está platicando, doctor, porque en efecto nos falta más conciencia ciudadana en cuanto a la realidad de las emociones, de estos factores de vulnerabilidad que bien usted nos ha dejado en claro de la parte de los hombres, ¿no? Y que en esta nueva era donde existe más estudios, existe más multiculturalidad, la globalización nos ha llevado también a comprender que todos, todas y todos somos iguales, y requerimos también de
de esa comprensión hacia un mejor futuro, ¿no? Doctor, ya estamos llegando al final porque ha sido de verdad que muy importante e interesante y reflexivo todo lo que nos ha compartido. ¿Algo más que desee usted agregar igual para despedir este interesante programa? Sí, y mucho, Adrián, mucho por agregar. Porque en el estudio de los varones y las masculinidades siempre es importante reconocer que necesitamos reconstruirnos. Y creo que esta va a ser la parte final de lo mucho que tengo que decir. Pero me quiero quedar con esta parte de reconstrucción. Cuando trabajamos estudios de varones, estudios de los hombres, masculinidades o el género de los hombres, porque tenemos muchos títulos, vaya, para esas investigaciones donde el sujeto hombre es el sujeto de investigación. Y si lo hacemos desde la teoría crítica, desde una mirada feminista, porque es el feminismo lo que nos ha invitado a los hombres a reflexionar sobre nosotros mismos. Si lo hacemos así, nos posicionamos en un momento y en un lugar para reconstruirnos, porque nosotros mismos como hombres tenemos que debatir esta construcción de masculinidad que tenemos y tenemos la responsabilidad de transformar esa construcción. O sea, creo que tú que eres medios de comunicación, yo que soy docente, aquel que es del servidor público en otras áreas, desde cualquier profesión, tenemos que reflexionar cómo estamos construidos como varones y la necesidad de transformar esta concepción hegemónica, dominante, patriarcal, sexista, falocéntrica, androcéntrica y no sé qué más de los hombres. Somos seres humanos, ciertamente tenemos diferencias con el otro sexo. Las cuestiones genitales nos hacen distintos, las cuestiones de cromosomas nos hacen distintos. Culturalmente hablando, también tenemos roles distintos. Pero nos encontramos en un momento de la dinámica social en que las mujeres tienen más participación en los ámbitos que tradicionalmente eran para varones, y los varones se están dando la oportunidad de explorar, de inmiscuirse en escenarios que tradicionalmente están destinados a las mujeres. Ahora tenemos hombres que trabajan en la casa, pero no es que tengan su oficina en la casa, sino que realizan actividades domésticas. Y qué padre. Eso no te hace menos hombre. Tenemos hombres que están estudiando para ser profesores de preescolar. Y qué padre, porque los niños de preescolar también necesitan la imagen de un hombre como educador. Tenemos mujeres que están siendo directivos en empresas multinacionales y qué padre, porque está demostrando su liderazgo. Tenemos mujeres que trabajan el oficio fuerte de un albañil, de un carpintero, de un electricista y qué padre, porque eso significa de que tanto uno como otro podemos trabajar, podemos hacer las cosas. Y me voy a meter tantito en las cuestiones de las identidades, nada más tantito. Tanto los hombres y mujeres, en este caso los machos y las hembras, tienen múltiples posibilidades de su identidad, que a veces no los entendemos. No entendemos esas identidades que salen de lo binario, pero es importante reconocer que existe lo no binario. Entonces, en los estudios de los hombres se trabaja también con los hombres trans, con los hombres no binarios, porque finalmente lo que nos interesa es la construcción de género. Entonces, para cerrar mi participación en este trabajo, en este programa, es invitarles a los varones de que reflexionen sobre sí mismos y reflexionar la importancia de cuidarnos, cuidar su salud. Porque a nivel nacional lo indican las estadísticas. Incluso hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a un experto en los estudios de género, a Juan Guillermo Figueroa, que es uno de los expertos a nivel nacional y a nivel Latinoamérica en los estudios de hombres, acerca de esto, de que él manifiesta de que por machismo los hombres mueren. Se supone que por machismo los hombres son más fuertes, pero la realidad me indica que por machismo los hombres mueren. Es más, los hombres en pandemia murieron no tanto por el virus, murieron por cómo están construidos, porque no se cuidan del virus. ¿Qué tuvimos rápidamente? Digo, varones que iban a la calle sin el cubrebocas. ¿Por qué? Porque a mí no me pasa nada. Varones que utilizaban el gel como antídoto en la garganta, se tragaban el gel.
y luego la escupían. Varones que se encomendaban a Dios. Hay una creencia muy fuerte de la cosa que no dije hace rato, es que identificamos mucha creencia de los hombres en la figura de Dios. Eso es muy importante. Y también identificamos mucha fe en los remedios caseros. Cuando eso, tanto el remedio casero como la creencia religiosa, está más asociada a la mujer. Pues en pandemia los hombres se destaparon con las creencias religiosas. ¿Por qué? Porque se reconocieron de manera indirecta que son sujetos vulnerables. Entonces, creo que el ser hombre nos da la oportunidad para disfrutar de la vida en mucho, pero también nos llama a reflexionar sobre nosotros mismos. Entonces, vino esa participación, Adrián, comentando de que es importante que nos cuidemos, que cuidemos nuestro cuerpo, que cuidemos nuestra salud mental, que vayamos al médico a cuidarnos el cuerpo, que vayamos al psicólogo a cuidar nuestras emociones, que vayamos, no sé, a procesos psicoterapéuticos, a procesos de diversos índoles, pero cuidar nuestro cuerpo. Si no lo cuidamos, si no lo cuido yo, nadie lo va a hacer por mí. Entonces, si lo cuido yo y yo soy consciente de mis contactos, de mis relaciones interpersonales sanas con las demás personas, creo que estamos en la posibilidad de construir una sociedad mucho más equitativa y más justa. Pero mientras estemos con esta ceguera de que soy hombre y por lo tanto soy el que mando, soy el que domino, soy el que produce, entonces creo que seguimos estando en un desequilibrio social. Muchas gracias, Adrián, por la voz. Muchísimas gracias a usted, doctor, por toda esta información, reflexión y también alentándonos a dejar de lado los prejuicios, esta cuestión cultural que sin duda ha generado muchos conflictos, tanto en la parte interpersonal como intrapersonal, y sobre todo que no distingue de etiquetas, que no distingue de condición social, socioeconómica. Y bueno, nosotros tenemos como bien dice usted, doctor, ustedes como investigadores, nosotros como parte de la difusión, divulgación científica, la promoción, ¿no?, de nuevas prácticas que nos lleven a un mejor entendimiento como ciudadanos, como personas, y sobre todo también dejando un terreno y abonando hacia aquellas nuevas generaciones que sin duda van a tener un gran reto por delante. Muchísimas gracias, doctor, y nuevamente gracias por todo lo que nos ha compartido. A ti y a todo el auditorio por escucharme, y bueno, cualquier cosa, cualquier información, interés que tengan respecto a la investigación, y no nada más con la investigación esta de emociones y varones, sino cualquier tópico que tenga que ver con los estudios de varones, masculinidades, el género de los hombres, con todo gusto estoy a sus órdenes en la División Académica de Educación y Artes, también en mi página de Facebook Arturo Olarte, también a través del correo electrónico olarte4@gmail.com, número telefónico cuando gusten, yo se los puedo proporcionar para cualquier asesoría al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Y bueno, auditorio, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta increíble edición de UJAT Conciencia. Les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Carlos Arturo Olarte Ramos, profesor investigador de la DAEA UJAT, con este tema que no alcanza una hora para poder platicar de él. Prisioneros de la pandemia, y sobre todo más en específico en el título de este proyecto, Prisioneros de la pandemia, varones, emociones y relaciones interpersonales en la nueva normalidad, análisis en la periferia de Villahermosa. Por supuesto, agradecemos a la División Académica de Educación y Artes, y también agradecemos a la Dirección de Relaciones Públicas, a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de ese programa. Y de parte de todo el equipo de producción de nuestra universidad, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos a ustedes, auditorio, porque por ustedes hacemos ese programa. Les agradecemos por escucharnos en una ocasión más. Soy Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.